La seguridad alimenticia es una parte importante de la salud pública. Si los alimentos que consumimos no son manejados adecuadamente, pueden causarnos enfermedades y en algunos casos hasta la muerte. Este programa le permitirá comprender qué parte juega usted en mantener los alimentos en forma segura y reducir las posibilidades de preparar alimentos que puedan causar enfermedades. En el condado de Riverside se requiere que cualquier persona que trabaje en la industria de servicios alimenticios públicos cuente con un certificado para el trabajador de la industria alimenticia. Este video está diseñado a ayudarlo a tomar el examen y en su trabajo como trabajador de la industria alimenticia, brindándole un conocimiento básico de la seguridad alimenticia. También le dará una idea de aquellos elementos en que el inspector de salud pondrá énfasis durante la inspección. La protección de los alimentos debe ser un tema de interés para todos, pero como trabajador de la industria alimenticia, usted también es responsable de proteger los alimentos para el público en todo momento durante su trabajo. También se consideran como alimentos algunos elementos que quizás no se imagina, como bebidas y hielo. El manejo inadecuado de estos productos puede ocasionar que las personas se enfermen gravemente. Nuestro cuerpo necesita alimentos para mantenerse saludable y fuerte. A veces los alimentos que consumimos pueden causar que nos enfermemos gravemente si estos no se manejan de manera segura. Cuando una persona se enferma a causa de algo que comió o bebió, se habla de enfermedades transmitidas por alimentos. La enfermedad transmitida por un alimento se puede manifestar mediante síntomas muy similares a los de la gripe. Una persona que tiene una enfermedad de este tipo probablemente tendrá dolor de estómago, vómitos, diarrea, fiebre y escalofríos. Cada vez que una persona come fuera de su hogar, confía en que los alimentos que se sirven no lo enfermarán. Usted, el trabajador de la industria alimenticia, cumple una función muy importante en asegurar que las personas no se intoxicarán con alimentos o bebidas que usted sirva. Entonces, ¿por qué solo algunos alimentos nos intoxican? ¿Qué es lo que los hace nocivos para la salud? A veces un alimento puede volverse peligroso si tiene algún componente que normalmente no forma parte de este. Esto se denomina contaminación. Existen distintos tipos de contaminación. Analicemos cuáles son. Contaminación física. Esto ocurre cuando algo que es palpable y visible se introduce dentro del alimento. Algunos ejemplos podrían ser pelos, pedazos de vidrio o metal, uñas postizas e incluso moscas. Contaminación química. Esto ocurre cuando un producto químico, como un limpiador, insecticida o medicamento, entra en contacto con el alimento. Un ejemplo de esto podría ser colocar cloro o un limpiador de pisos en un estante sobre la mesa de preparación de alimentos. Si las botellas se vuelcan por accidente, estos productos podrían derramarse sobre los alimentos. Si una persona ingiere alimentos contaminados por un producto químico, podría envenenarse. Contaminación patogénica. Este tipo de contaminación es la más peligrosa porque no se puede detectar a simple vista. Estos pequeños gérmenes llamados patógenos pueden introducirse en los alimentos y reproducirse por miles antes de que usted lo sepa. Algunos gérmenes son más peligrosos que otros. Los patógenos son gérmenes que causan enfermedades e incluyen a las bacterias, virus, hongos y protozoos. Es difícil saber si los alimentos están contaminados con este tipo de gérmenes, ya que lucirán, olerán y sabrán como siempre y hasta quizás muy bien. Las personas pensarán que los alimentos están bien y los comerán, con gérmenes y todo. Cada uno de estos tipos de contaminación pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos, pero la causa más común
es a través de las bacterias. Los bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas, la gente mayor y quienes ya están enfermos son más propensos a contraer una enfermedad transmitida por alimentos, ya que su sistema inmune no es tan fuerte como el del resto de la gente. Las bacterias están en todos lados y en todas las cosas. Las bacterias patogénicas, las dañinas, se pueden encontrar naturalmente en todo tipo de alimentos. Puede vivir en la superficie de la cocina e incluso en usted mismo. Incluso podría no darse cuenta, ya que los gérmenes no se ven. Si no protege los alimentos, estos gérmenes podrían terminar en la comida de alguna persona. Las bacterias pueden migrar a alimentos en los que no aparecen normalmente. Esto se denomina contaminación cruzada. La contaminación cruzada ocurre cuando las bacterias que típicamente se encuentran en un tipo de alimento entran en contacto directo con otro tipo de alimento. Un buen ejemplo de esto es cuando se cortan diferentes tipos de alimentos en una misma tabla sin lavar la tabla después de cada vez que se corta un alimento. El pollo crudo normalmente contiene muchas bacterias dañinas. Si el pollo crudo se coloca en una tabla de cortar, las bacterias se esparcirán por toda la superficie. Si la misma tabla se utiliza para cortar vegetales, las bacterias migrarán a los vegetales, que quedarán entonces contaminados con las bacterias. Otra forma mediante la cual puede existir contaminación cruzada es a través de los mismos trabajadores. De hecho, cualquier cosa o persona que entre en contacto con los alimentos puede contaminarlos. La mayoría de las bacterias que se encuentran en los alimentos pueden exterminarse mediante el proceso de cocinar. Pero este método no es siempre efectivo. Algunas bacterias generan un veneno o toxina que también puede causar enfermedad transmitida por alimentos. A estas toxinas no las afecta el calor de la cocción. Es por eso que, en primer lugar, usted tiene que esforzarse para prevenir que las bacterias y otros contaminantes entren en contacto con los alimentos. Todos somos fuentes de bacteria y existen muchas formas en las que quienes trabajan con alimentos pueden contaminar los alimentos. Los buenos hábitos de higiene personal, como el baño diario y el lavado de manos constante, son extremadamente importantes. Las bacterias se esparcen cuando los trabajadores de la industria alimenticia olvidan estas reglas y manejan los alimentos de manera incorrecta. A continuación, encontrará una lista de cosas que puede hacer para asegurarse que los alimentos que maneja sean seguros. Lave sus manos muchas veces. No use alhajas. Mantenga las uñas cortas. Cubra cualquier cortadura y herida abierta. Mantenga su ropa limpia. Mantenga su cabello atado. Si está enfermo, no trabaje con y alrededor de los alimentos. Una de las medidas más importantes que puede tomar para evitar una enfermedad transmitida por alimentos es lavarse las manos. La ciencia ha demostrado que cuando los trabajadores de la industria alimenticia se lavan las manos frecuentemente con agua tibia y jabón, eliminan la mayoría de los gérmenes y no pasan a los alimentos. Recuerde que cualquier cosa que toque terminará en los alimentos, a menos que se lave las manos. Siempre lávese las manos después de ir al baño, tocarse la cara o el cabello, estornudar o toser, fumar, usar productos químicos o limpiadores, sacar la basura. Y antes y después de comer, manejar carnes crudas aún de ave o de pescado. ¿Sabía que existe una manera correcta de lavarse las manos? Seguir estos 6 pasos lo podrán ayudar a asegurarse que está haciendo su parte para prevenir que las bacterias entren en contacto con los alimentos. Primero, abra el grifo de agua caliente a un mínimo de 100 grados Fahrenheit y deje sus manos debajo del agua. Luego póngase jabón de manos líquida. Lávese las manos por al menos 15 segundos. Este proceso podría facilitarse si canta una canción en su cabeza como «Feliz cumpleaños» 2 veces
o si recita el alfabeto despacio. Frótese las manos para hacer espuma y asegúrese de que la misma pase por entre sus dedos y uñas. Además, frótese detrás de las manos y continúe hacia arriba hasta llegar a los codos. Cuando haya terminado, enjuáguese el jabón con agua tibia y clara. Séquese las manos con toallas de papel o un soplador de aire caliente. Use una toalla de papel para cerrar el grifo para no contagiarse con más gérmenes. El desinfectante para manos es una buena medida adicional que puede tomar, pero nunca debe reemplazar el lavado de manos. Luego de seguir correctamente todos los pasos de lavado de manos, puede usar el desinfectante de manos antes de volver a manejar los alimentos. Usar guantes mientras cocina es también una buena medida adicional que puede adoptar, pero no es generalmente un requerimiento. Tenga en mente que el hecho de usar guantes no significa que no tiene que lavarse las manos. Debe lavarse las manos antes de colocarse los guantes y luego de quitárselos. Además, debe cambiarse los guantes con la misma frecuencia con la que se lavaría las manos. Los guantes descartables no deben volver a usarse. Mientras prepara alimentos, no debe usar alhajas que podrían entrar en contacto con estos y contaminarlos con bacterias. La ley estatal estipula que si usa algo más que un anillo de boda sencillo, debe usar guantes mientras maneja los alimentos. La razón es que las alhajas tienen muchos espacios pequeños en los que se pueden introducir bacterias. Los alimentos pueden quedar expuestos a contaminación cruzada si las bacterias de las alhajas entran en contacto con ellos. Lo mismo ocurre con las uñas, las cuales deben permanecer limpias, cortadas y limadas. Los trabajadores de la industria alimenticia que tengan uñas largas o postizas también deben usar guantes. El esmalte para uñas también puede descascararse y caer dentro de los alimentos. Por este motivo, los trabajadores de la industria alimenticia no deben usar esmalte para uñas a menos que se usen guantes. Todos los seres humanos llevamos bacterias en el cuerpo. Esto significa que usted puede ser una fuente de contaminación si no toma las precauciones necesarias, si tiene heridas, llagas abiertas o sarpullidos en sus manos o antebrazos, debe cubrir la zona con curitas y usar guantes mientras trabaja con alimentos. De lo contrario, las bacterias, sangre o pus de su cuerpo podrían entrar en contacto con los alimentos. Cuando trabaja con alimentos debe usar ropa limpia. Los alimentos derramados, salpicados o esparcidos sobre la ropa hacen que las bacterias se reproduzcan. Estas bacterias podrían entrar en contacto con sus manos, su equipo de trabajo o con los alimentos que maneja. Use un mandil para cubrir su ropa y cámbieselo cuando se ensucie. Además, no se limpie las manos en el mandil o la ropa. Recuerde que lavarse las manos es lo más importante que usted puede hacer. El cabello largo debe estar recogido o cubierto con un gorro o redecilla para que no caiga sobre los alimentos. Si está enfermo, puede contagiar a cualquiera a su alrededor. Esto incluye a aquellos para quienes está preparando los alimentos. Es muy importante que deje de manejar los alimentos y utensilios de cocina si cree que está enfermo. Los trabajadores de la industria alimenticia que tosen, estornudan o presentan goteo nasal constante deberían permanecer en sus hogares o ser asignados a tareas que no impliquen el manejo de alimentos y utensilios de cocina. Como habíamos discutido, algunas bacterias se encuentran naturalmente en los alimentos y otras pueden introducirse en ellos. A causa de prácticas alimenticias inadecuadas, por lo general, nuestro cuerpo puede combatir un número reducido de bacterias. Estas se tornan peligrosas cuando encuentran la posibilidad de reproducirse. La reproducción bacteriana lleva tiempo. En las condiciones propicias, el número de bacterias puede duplicarse tan pronto como cada 20 minutos, de manera que si empezamos con un germen, este se divide en 20 minutos, se convierte en 2. Luego de otros 20 minutos, los gérmenes se dividen
en 4 y estos 4 luego se convierten en 8 y así sucesivamente. A ese paso, habrá más de 1.000 millones de gérmenes en 10 horas. Algunas bacterias, aun siendo pocas, son capaces de enfermar a alguien, en especial si la persona tiene un sistema inmunológico débil. En la imagen que aparece arriba se puede observar que al dejar que la bacteria se reproduzca, los alimentos no tardan en volverse altamente peligrosos. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que estas bacterias se reproduzcan? Para que las bacterias se reproduzcan, deben reunirse ciertos elementos: alimentos, humedad, tiempo y una temperatura que conduzca a la reproducción de estas. Si controlamos, aunque sea uno de estos factores, podremos evitar que las bacterias se reproduzcan y mantendremos los alimentos en condiciones seguras. Por lo general, muchos de los alimentos que consumimos son muy húmedos, lo cual es propicio para la reproducción de las bacterias. Este tipo de alimentos se suelen llamar perecederos y pueden descomponerse si se dejan a la temperatura del ambiente. Otro nombre para los alimentos perecederos es alimentos potencialmente peligrosos, o su sigla PHF en inglés. La mayoría de las bacterias pueden reproducirse rápidamente mientras se encuentran dentro de los PHF. Algunos ejemplos de esta clase de alimentos potencialmente peligrosos son los productos lácteos, los huevos, la carne, los mariscos y aún los alimentos precocidos. Debemos manejar los alimentos potencialmente peligrosos con mucho cuidado para evitar el desarrollo de bacterias. La mejor forma de prevenir el desarrollo de bacterias en los alimentos potencialmente peligrosos es manteniendo dichos alimentos a la temperatura correcta. Existen dos maneras de lograrlo. Puede mantener los alimentos potencialmente peligrosos fríos a una temperatura de 41 grados Fahrenheit o menos, o calientes a una temperatura de 135 grados Fahrenheit o más. El rango de temperatura entre 41 y 135 grados se denomina temperatura de zona de peligro, ya que las mismas facilitan el desarrollo de las bacterias. Suena bastante fácil, ¿no? Mantenga los alimentos fríos o calientes. ¿Conoce la diferencia entre limpiar y desinfectar? Limpiar es lo mismo que lavar y enjuagar. Al lavar y enjuagar, uno se deshace de los restos de alimentos y de grasa. El desinfectar mata los gérmenes. Los platos tienen que lavarse, enjuagarse y desinfectarse después de cada uso y a veces más a menudo. Los utensilios que se usan para servir o cortar todo el día deberán limpiarse por lo menos cada 4 horas. Para lavar los platos a mano, usted necesita un fregadero de 3 compartimentos. Esto es un fregadero grande con 3 fregaderos adentro. Los 3 compartimientos se necesitan para que usted pueda lavar, luego enjuagar y también desinfectar los platos y utensilios. Hay 4 pasos que debe tomarse para asegurarse que los platos, cubiertos, utensilios de cocina y otras superficies en contacto con los alimentos son seguros para usarse. Los 4 pasos deberán realizarse en este orden, porque si se hacen de manera incorrecta, los gérmenes podrían sobrevivir y la gente podría enfermarse. El paso 1 es el lavado de platos. El lavado de platos es una parte muy importante de la seguridad de los alimentos. Después que raspe todos los alimentos y basura del plato, lávelo en agua caliente a 100 grados Fahrenheit. Esto se llevará a cabo en el primer compartimiento del fregadero de 3 compartimientos. Usted puede utilizar detergente normal y alguna clase de herramienta que lo ayude a raspar el plato, como un cepillo o trapo. El paso 2 es enjuagar con agua tibia en el segundo compartimiento para quitar todo el jabón y las burbujas del plato. Después de enjuagar el plato, deberá colocarlo en el tercer compartimiento para el paso 3. El paso 3 es la desinfección. El tercer compartimiento deberá llenarse con agua y uno de los desinfectantes aprobados: cloro lavandina,
amoníaco cuaternario o yodo. El plato deberá colocarse debajo del agua con desinfectante durante 30 a 60 segundos, dependiendo de qué tipo de desinfectante está utilizando. Si usted está usando 100 ppm concentración de cloro, usted va a necesitar que los platos se remojen por 30 segundos. Para 200 ppm concentración de amoníaco cuaternario, los platos deberían remojarse para 60 segundos. Si está usando 25 ppm concentración de yodo, los platos deberían remojarse para 60 segundos. Esto es como un tapón lleno de cloro por cada galón de agua. A 100 ppm, el desinfectante con cloro matará las bacterias, y si está desinfectando usando agua caliente a 171 grados Fahrenheit, los platos deberían remojarse para 30 segundos. El paso 4 es el secado al aire libre. Después que los platos se han lavado, enjuagado y desinfectado, se deben secar al aire libre y luego ser guardados. No use un paño de cocina para secarlos o podría volver a contaminar los platos. Los platos y utensilios no son lo único que necesitan ser limpiado. Techos, paredes, cielos rasos, equipos y estanterías tienen que mantenerse limpios y en buen estado. Si se usa a diario, se debe limpiar a diario. Algunas cosas tienen que limpiarse hasta cada 4 horas. Asegúrese de estar limpiando las áreas difíciles de alcanzar también, como debajo, detrás y arriba de las estanterías y los equipos por lo general. No se olvide de los baños y las áreas de basura. Las bacterias también pueden vivir allí. Es una buena idea mantener un horario de limpieza para que no se olviden de nada. Hay cosas que son demasiado grandes para entrar en el fregadero o en el lavaplatos. Estas cosas deben ser desarmadas y limpiadas donde están. Por ejemplo, la batidora es demasiado grande para entrar en el fregadero para platos, pero se puede separar en partes más pequeñas que sí entran. El proceso seguirá todos los mismos pasos que mencionamos anteriormente. Primero, se debe lavar en el lugar con agua caliente y jabón. Lleve un balde con agua y jabón y un trapo al área donde se encuentra esa parte del equipo grande. Luego, el equipo se debe enjuagar en su lugar usando un trapo limpio y húmedo para quitar el jabón. Desinfectar en el lugar es algo muy rápido. Solo llene un rociador con una mezcla de desinfectante y agua. Rocíe el desinfectante en la superficie del equipo. No se olvide de dejar que se seque al aire para que el desinfectante pueda hacer efecto. Como trabajador de la industria alimenticia, probablemente usará trapos de cocina de vez en cuando. Estos trapos se usan para limpiar mostradores, mesas o superficies de preparación de alimentos. Usar trapos de cocina sirve siempre y cuando se utilicen con un solo fin y guardar correctamente para evitar que se desarrollen bacterias. Después de haber usado un trapo, se debe colocar en la solución desinfectante. De lo contrario, cada trapo debe ser aventado en el cesto de ropa sucia inmediatamente después de ser usado. No importa si el desinfectante se usa para remojar trapos de cocina o desinfectar platos, se tiene que cambiar en forma regular. El desinfectante se agotará y no quedará nada para matar las bacterias. El nivel de desinfectante está muy bajo, se debe vaciar y reemplazar con una mezcla nueva. Si no hay suficiente desinfectante en el balde, básicamente es solo agua sucia con muchos gérmenes para propagar. La protección de los alimentos es una tarea muy importante. Como trabajador de la industria alimenticia, es su deber proteger los alimentos desde el momento que entran por la puerta hasta que se sirven al cliente. Cuando se entregan alimentos, debe mirarlos con detenimiento para asegurarse de que no estén dañados, contaminados ni adulterados. Los alimentos fríos se deben entregar en un camión refrigerado o envasados con hielo. Si no siente que los alimentos que se han entregado son seguros, no debe aceptar el pedido. No acepte nunca latas abolladas.
envoltorios dañados o alimentos potencialmente peligrosos que estén en la temperatura en zona de peligro. Una vez que el pedido ha sido aceptado, se debe guardar lo más rápido posible. Siempre debe almacenar los alimentos dentro del edificio y en un área donde estarán seguros. Esto significa que los alimentos se deben almacenar en áreas que son exclusivamente para almacenamiento de alimentos. No almacene nunca alimentos en el mismo lugar que limpiadores, productos químicos o artículos personales. En un refrigerador, la forma de almacenar alimentos potencialmente peligroso es muy importante para la seguridad de los alimentos. Las carnes crudas y los huevos con cáscara se deben guardar siempre en el cajón inferior, debajo de otros tipos de alimentos. Los vegetales y frutas y los alimentos que están listos para comer se deben almacenar en el cajón superior. De lo contrario, los jugos y líquidos de la carne cruda pueden caer en los vegetales y entonces, como se podrá imaginar, se produce la contaminación cruzada. Además, las carnes crudas y los huevos se deben mantener separados entre sí. Después de todo, no querrá que los jugos del pollo caigan sobre la carne de res, ni que un huevo se rompa y caiga sobre la hamburguesa cruda. La contaminación cruzada es peligrosa, así que tenga cuidado de dónde coloca las cosas en el refrigerador. A veces la gente se olvida de que el hielo también se considera un alimento. Aunque es frío, hay algunos gérmenes que pueden desarrollarse en el hielo. El hielo se debe almacenar en un área donde esté protegido de la contaminación. El hielo que se va a utilizar en bebidas no se debe usar para mantener otros alimentos fríos. Además, nunca debe usar las manos ni un vaso para sacar el hielo. Solo use una cuchara para hielo limpia. Cuando se preparan los alimentos hay muchas maneras en que se pueden contaminar. Usted, el trabajador de la industria alimenticia, puede seguir los siguientes pasos para evitar que suceda. Lávese las manos con frecuencia. Lo hemos dicho antes y no nos cansamos de repetirlo. El lavado de manos es muy importante para la seguridad de los alimentos. Nunca fume, coma o beba en las áreas de preparación de los alimentos. Prepare los alimentos crudos separados de los alimentos listos para comer. El cortar una lechuga en la misma tabla de cortar donde se ha cortado el pollo crudo es una forma infalible de propagación de bacterias. Si es posible, use tablas de cortar y cuchillos diferentes para los diferentes tipos de alimentos. Si esto no es posible, solo recuérdese de limpiar y desinfectar las tablas y cuchillos entre los alimentos crudos y los que están listos para comer. Coloque químicos y limpiadores en un área lejos de los alimentos y utensilios. Un derrame accidental puede causar una contaminación química. También asegúrese de que todos los limpiadores tengan etiquetas que se puedan leer con facilidad. Si el limpiador se coloca en un rociador, asegúrese de que el nombre del limpiador esté escrito en el lado de afuera del rociador. Cuando esté preparando alimentos, siga las prácticas de higiene. Debe de tener cuidado de que ciertas cosas como uñas y pelo no caigan en los alimentos. Cuando sirve alimentos, trate de usar un utensilio como una espátula o cuchara. Cuando levante los platos, vasos o platería, asegúrese de no tocar la parte que tocará la boca del cliente. Sobras de alimentos nunca deben ser servidas a otros clientes. Si los alimentos se han servido una vez, no deben servirse nuevamente, aunque el cliente no los haya tocado. Se tienen que tirar. Los roedores, ratas, ratones e insectos pueden propagar bacterias y contaminar los alimentos. Estas pestes son muy difíciles de eliminar. Lo mejor que puede hacer es no permitir que ingresen en primer lugar. Si cualquiera de estas pestes ha logrado entrar al establecimiento, hay algunas cosas que puede hacer para deshacerse de ellas. No deje los alimentos afuera y asegúrese que todos los envases y recipientes están bien cerrados. Limpie la cocina antes de salir para que no haya sobras de alimentos que las pestes puedan comer. Arregle cualquier plomería que gotee y asegúrese de que los desagües no estén tapados.
Al igual que nosotros, las pestes no pueden sobrevivir sin agua. Mantenga las cosas limpias y organizadas. Las cosas amontonadas y equipos no usados son el lugar perfecto para que las pestes duerman y se reproduzcan. Rellene todos los agujeros de los pisos, paredes o cielos rasos. Las cucarachas viven en lugares muy pequeños. Incluso un azulejo que se comienza a despegar de la pared puede ser una perfecta cama para cucarachas. A las moscas les gusta reproducirse en la basura, así que asegúrese de que las bolsas de basura estén bien cerradas y que las tapas de los basureros grandes que se encuentran afuera se mantengan cerradas. Estos se deben vaciar por lo menos 2 veces por semana. Mantenga el área alrededor de estos basureros limpio y ordenado. No amontone bolsas de basura ni cajas en el suelo y asegúrese de que el tarro de grasa esté limpio y tapado en todo momento. Si ya ha probado todas estas sugerencias y las pestes continúan siendo un problema, tal vez debe usar alguna forma de control de pestes. Hay muchas trampas y pesticidas diferentes, pero tenga cuidado porque solo algunos se pueden usar cerca de los alimentos. Muchos de los rociadores para insectos que se encuentran en las tiendas no están autorizados para usarse cerca de los alimentos. Lea la etiqueta. Debe decir que el producto ha sido aprobado para usarse en una instalación alimenticia. También puede contratar una compañía de control de pestes profesional para que lo ayude a deshacerse de las pestes. Hay muchas compañías diferentes que puede usar siempre y cuando usen productos que son seguros cuando se usan cerca de los alimentos. Verá muchos carteles diferentes publicados en lugares que preparan y o sirven alimentos, pero hay 5 que son obligatorios por ley. Se debe colocar un cartel cerca de cada lavamanos para recordarles a los trabajadores de la industria alimenticia que se laven las manos antes de regresar al trabajo. Debe haber un cartel en el comedor que informe a los clientes si no hay baño disponible para ellos. También se debe colocar un cartel de prohibido fumar en el comedor. En cada inspección de salud se calificará la instalación tomando en cuenta la seguridad de los alimentos y la prevención de enfermedades. El inspector fijará una tarjeta de calificación A, B o C en un lugar que los clientes puedan ver con facilidad. Esta tarjeta de calificación no se debe mover, dañar ni tapar. Solo un empleado del Departamento de Salud Ambiental puede sacar la tarjeta una vez que ha sido colocada. El último cartel es un aviso público que informa a los clientes y otros miembros del público que pueden pedir ver una copia del último informe de inspección de salud ambiental en cualquier momento. Es contrario a la ley negarse a mostrarles el informe. Como trabajador de la industria alimenticia, tiene la enorme responsabilidad de mantener la seguridad de los alimentos. Los clientes cuentan con que usted protegerá los alimentos que comen. Como empleado de una instalación alimenticia, usted es miembro de los principales defensores del suministro de alimentos de nuestra nación. Es muy importante que todos los trabajadores de la industria alimenticia cumplan con su parte en la defensa de los alimentos que sirven al público. Una actitud floja hacia la defensa de los alimentos puede hacer que una instalación sea vulnerable a un ataque. Es más probable que ataquen instalaciones donde los empleados no están prestando mucha atención a lo que sucede a su alrededor. A continuación, hay un resumen de las cosas más importantes que puede hacer para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. Lávese las manos con agua tibia y jabón con frecuencia. No toque alimentos si está enfermo. Lave, enjuague y desinfecte los platos y superficies en contacto con los alimentos. Bacterias, gérmenes que se encuentran dentro y fuera de los alimentos y que lo pueden enfermar gravemente. Contaminación, cuando algo peligroso ingresa en los alimentos. Contaminación cruzada, cuando los gérmenes se transfieren de un alimento o superficie a otro alimento. Enfermedades transmitidas por alimentos, cuando alguien se enferma por algo que comió o bebió.
patógenos, bacterias, virus, hongos y protozoos que causan enfermedades y dolencia. Toxina, veneno producido por patógenos. Alimentos potencialmente peligrosos, PHF. Alimentos que pueden desarrollar bacterias y cuya temperatura se debe controlar. Desinfectado. Cuando los gérmenes han sido eliminados, todo lo que entra en contacto con los alimentos se debe limpiar y desinfectar antes de usar.